Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la tercera parte de esta historia. El panda rojo les recuerda que esta historia la escribió Matsuri Isoure y la ilustró Nane Fujimi, y por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de su historia. Ahora el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 5. Sustituto de un héroe. Una chica solitaria se abría paso a través del bosque en el campus de la Academia Serendia. Era una adolescente y vestía el uniforme de la escuela. Su cabello era negro y sus cejas eran un poco más gruesas que las de otras chicas de su edad. Con el invierno tan cerca, cada paso traía consigo el crujido de las hojas muertas. Sin embargo, las pisadas de esta muchacha eran silenciosas. Sin embargo, no eran los pasos silenciosos de las jóvenes nobles que asistían a la academia, sino los pasos de un animal salvaje. Finalmente, se detuvo frente a un gran roble, miró hacia arriba y habló. Terminé el reconocimiento preliminar dentro de la escuela. Gracias, Heidi. La voz que la recibió desde el árbol de arriba era aguda para un hombre, pero baja para una mujer. Era dulce, pero un poco áspera, como la miel hervida y quemada. Su dueño, podía usar cualquier voz que quisiera. Vieja, joven, masculina o femenina. O era solo su tono, podía reproducir con precisión acentos sutiles y tics verbales. Pero siempre que hablaba cerca de Heidi, esta voz excéntrica era la que elegía. Esta manera de hablar haría que la mayoría de la gente frunciera el ceño con disgusto, pero a Heidi le encantaba, y también le encantaba a él. Así que, para cumplir con las expectativas de su amado, le contó fielmente todo lo que había visto. Vía. Alguien que podría causar problemas, Louis Miller, el mago de la barrera y uno de los 7 sabios. Dios mío. Eso no puede ser. Es el experto en combate número 1 de los sabios. ¡Qué terrorífico! Aunque la presencia del mago de la barrera en el festival podría ser una coincidencia, era mejor asumir que la infiltración de Wen durante el torneo de ajedrez lo había puesto en guardia. De cualquier manera, claramente. Había más seguridad aquí que en la competencia. ¿Deberíamos posponer nuestros planes?, preguntó Heidi. No, simplemente tenemos que seguir adelante. Mi cara está lista, así que, comencemos este pequeño espectáculo, en secreto, rápido y sin que nadie se dé cuenta. Después de dejarle la herramienta chamánica a Rai, Mónica se dirigió directamente a la sala verde, les dijo que había arreglado la cadena y le entregó el collar duplicado al equipo de vestuario. Solo quedaba un mínimo de personal de apoyo, los actores no estaban a la vista. Probablemente todos se habían mudado al backstage para ese momento. Bruja silenciosa. Mónica escuchó una voz en sus oídos, a pesar de estar sola. Rin estaba golpeándose directamente los tímpanos. El príncipe ha llegado a su asiento para la obra junto con algunos invitados, y Lord Luis ha dirigido a Gideon Rutherford hacia la sala de profesores. Creo que hay pocas posibilidades de que te lo encuentres por él. Momento. Probablemente Félix estaría sentado en un asiento reservado en la primera fila. Lo más seguro para Mónica sería sentarse detrás de él y vigilar lo que estaba haciendo. Rin y Nero también estarían esperando entre bastidores, así que si algo sucedía, todos podrían actuar de inmediato. Con una voz excepcionalmente baja, Mónica susurró, «Está bien», y se dirigió al escenario exterior. Félix estaba en la parte delantera, al igual que Bridget y Elliot. Estos dos últimos parecían haber traído a su familia. Un hombre se sentó junto a cada uno de ellos, probablemente sus respectivos padres. En cuanto a Lord Cyril y Lord Magwood, me pregunto si se saltarán la obra, pensó, mirando a su alrededor. Finalmente, vio a Cyril entre la multitud. Estaba sentado en el extremo opuesto, solo. Sin embargo, a diferencia de Elliot y Bridget, no parecía estar con ninguna familia. Se preguntó si debía llamarlo, pero entonces alguien le tocó el hombro a Mónica. «Te encontré, Mónica». «Lana». «Por aquí», dijo su amiga,
tomándola de la mano y guiándola hacia un asiento. Al parecer, le había guardado 1. Estaban un poco a la izquierda del centro, y ella podía vigilar a Félix, lo que lo convertía en un lugar perfecto para Mónica. Mientras se sentaba a la izquierda de Lana, el musculoso caballero que estaba a la derecha de Lana se volvió hacia ella. Ah, sí, dijo, abriendo mucho los ojos. Usted debe ser Lady Mónica, ¿no? Es un placer conocerla. Soy el padre de Lana. El barón Kellett jugueteó con su bigote y sonrió cortésmente a Mónica. No se parecía mucho a su hija, pero su pelo era del mismo color rubio. Si bien su vestimenta era llamativa, con una camisa estampada y accesorios dorados, no resultaba vulgar ni burda. Debía tener talento para combinar prendas. Era elegante, igual que su hija. Mónica se tensó. Hizo todo lo posible por presentarse educadamente para no ofender a nadie. Un encantado de conocerlo, señor. Lana ha sido muy amable conmigo, así que, bueno. Ya veo. Eres tal como te describió en sus cartas. Sí, ese vestido de cuando Lana tenía 12 años te quedaría mejor para este tipo de baile. Ah, y he hecho que te lleven la prenda modificada a tu habitación, Lana. Échale un vistazo cuando puedas. Parecía que Lana había solicitado los cambios a través de su padre. El barón Kellett siguió retorciéndose el bigote mientras su voz adquiría un tono más orgulloso. El corte de las mangas habría parecido bastante infantil en una niña de su edad, ¿no? Le pedí a la costurera que las quitara, haciendo que la mitad superior fuera sencilla y refrescante. Para compensar, le agregué más volantes cerca de la cintura y aumenté el volumen de la mitad inferior. El encaje que habíamos importado recientemente parecía quedar bien, así que lo hice incorporar a la falda. Ya veo, dijo Lana emocionada. Últimamente se han puesto de moda los vestidos con más volumen. Cerca de la cintura, no. Je. No quiero presumir, pero creo que hicimos un buen trabajo. Puedes esperar con ansias. También hice que le hicieran un lazo con la tela que me quedó. Creo que se vería genial trenzado en su cabello, ¿no? ¿Crees? Sí, eso sería maravilloso, hagámoslo. Mónica no entendió la mayor parte de la conversación entre Lana y su padre, pero aparentemente el varón Kellett había tomado uno de los vestidos viejos de su hija y le había hecho algunos cambios. Los ojos del hombre eran amables mientras observaba a Lana. Mónica podía darse cuenta, con solo sentarse a su lado, de cuánto amor sentía por su hija. Papá. El padre de Mónica era parecido al de Lana. No era sociable y no sabía nada de modas, pero la miraba de la misma manera que el barón Kellett miraba a Lana. El escenario de madera era bastante elaborado. A pesar de estar diseñado para su uso en exteriores, contaba con 2 telones, uno delante del escenario y otro detrás, ambos capaces de cerrarse y abrirse individualmente. El telón delantero separaba el escenario del público, mientras que el trasero se utilizaba para fondos. La cortina roja del frente se descorrió suavemente hacia ambos lados, revelando el escenario. La primera escena de la obra se desarrollaba en una fortaleza. Encima de un andamio, que imitaba la cima de la fortaleza. Una niña menuda con cabello color trigo estaba rezando. Oh gran Luluchera, rey de los espíritus del agua. Por favor, entrega este mensaje a mi tribu. La que rezaba era Ilaniat, en el papel de la reina Amelia, la misma joven a la que Mónica le había quitado el Crimson Rat. Naturalmente, ahora no lo llevaba puesto, sino el collar que Isabel le había prestado. Todos en el reino habían oído al menos una vez la historia de cómo el héroe Ralph había fundado la nación. Hace mucho tiempo, antes de que estas tierras se unificaran en un solo país, 7 tribus se encontraban en constante conflicto entre sí. Ralph, un joven de la tribu Tierra, recibió una orden de Arcraedo, rey de los espíritus de la Tierra, para unificar a los 7 grupos dispares. Luego, después de un largo viaje, finalmente
Logró exactamente eso. Al final, viajó a la Tierra de los Dragones. Allí, derribó a un dragón negro y fundó el Reino de Ridil. Era una historia larga, por lo que la obra se dividió en dos partes, una retrataba su aventura para unificar las 7 tribus y la otra su batalla final contra el dragón. El que interpretaba al personaje principal, Ralph, era un chico alto y rubio. La gente le había rogado a Félix que interpretara el papel, pero aparentemente él se había negado, citando su apretada agenda. El chico era bastante bueno maniobrando en el escenario, pero no era estelar a la hora de recitar sus líneas. Su interpretación no era del todo fluida y no lograba proyectar adecuadamente, quedando algo lejos del rey. Héroe valiente y valiente que exigía el papel. Lo mismo podría decirse de la interpretación de Ilan como Amelia. La reina era una mujer fuerte, orgullosa y hermosa. Ilan, sin embargo, era efímera y débil, el tipo de chica aristocrática mimada a la que uno quería proteger. No era una mala actriz, pero estaba muy lejos del tipo de mujer que intentaba retratar. El guión brillantemente condensado, los intrincados accesorios del escenario, el magnífico vestuario y los llamativos fuegos artificiales utilizados en los efectos, todos de primera calidad, solo hicieron que la falta de encanto de los actores fuera aún más vívida. Finalmente, el telón se cerró y el público aplaudió la primera mitad de la obra. Todos aplaudieron, pero la respuesta careció de emoción. Aplaudieron porque era la misma historia que todos conocían y porque la representaban los hijos e hijas de importantes nobles. Lo sabía. El príncipe habría sido un mejor Ralph. Deberían haber elegido a Lady Bridget para la reina Amelia. Oh, cómo me hubiera gustado ver al príncipe interpretar a Ralph. Esos eran el tipo de comentarios que Mónica escuchaba desde los asientos que la rodeaban. Supongo que el príncipe y Lady Bridget realmente se llevan bien, pensó. Con sus facciones hermosas. Parecerían una obra de arte simplemente sentados uno al lado del otro. Y con la personalidad audaz y extrovertida de Félix y el aire de galantería de Bridget, encajaban perfectamente con las imágenes de Ralph y Amelia. Si hubieran estado en el escenario, los aplausos habrían sonado muy diferentes. Mónica, dijo Lana, falta algo de tiempo para la segunda mitad. ¿Te gustaría tomar un tentempié? Ah, vale. Mónica se levantó y estiró el cuello para buscar a Félix. Había perdido de vista al príncipe entre la multitud. Se preguntaba si sería mejor seguirlo cuando escuchó la voz de Erin. Yo velaré por el príncipe. Por favor, cuídate, bruja silenciosa. Con toda la actividad y el correr de ese día, Mónica tenía un hambre inusual. Decidió aceptar la oferta de Erin y se fue a buscar un refrigerio con Lana. Lady Ilan, fue una actuación maravillosa, le dijeron los sirvientes mientras ella se dirigía detrás del escenario. Oh, respondió distraídamente, arrojándole el velo que llevaba puesto a uno de ellos. Oh, odio esto, odio esto. Desde el escenario, había tenido una buena vista del público y, naturalmente, había podido ver al objeto de su fascinación, Félix Arkridil. Durante su actuación, sus ojos se habían quedado fijos en él. Había ignorado las instrucciones escénicas. Durante la escena en la que profesaba su amor por Ralph y prácticamente se había dado vuelta para mirar a Félix. El príncipe la había estado observando desde su asiento, pero sus ojos dejaban claro que solo estaba mirando a una actriz en el escenario. Había mirado a Ralph y a todos los personajes secundarios de la misma manera. No la había estado mirando solo a ella. Pero eso no tiene ningún sentido, pensó. No está destinado a convertirse en mi marido algún día. Sintió una presión en las sienes, a un paso de un fuerte dolor de cabeza. El rojo empezó a aparecer en los rincones de su visión, poniéndola nerviosa. Sin que ella lo supiera, un rojo sangriento había comenzado a filtrarse en sus ojos azul grisáceo. Ese rojo, los fragmentos de la maldición, emergió solo por un momento antes de hundirse nuevamente y desaparecer de la vista.
Esto no puede ser. El príncipe Félix debe mirarme solo a mí. Debe amarme solo a mí, y más. Amarme más. Había insistido una y otra vez al encargado para que pusiera a Félix en el escenario con ella, pero sus esperanzas se habían visto frustradas. Su respuesta había sido contundente, simplemente estaba demasiado ocupado con el trabajo del consejo estudiantil. Él debe amarme más. Eso es lo que dijo mi tío abuelo. Él necesita amarme aún más. Mucho, mucho más. Él debe. Una furia carmesí volvió a arder en sus ojos azul grisáceos. La ira poderosa parecía aplastar su mente, derribando fácilmente los muros de la razón en su interior. Impulsada por su creciente ira, Ilan se dirigió sola al ala del escenario. Allí habían instalado un falso balcón para la obra. Podía subir a él si quería, utilizando una escalera que no se veía desde los asientos. Ilan puso las manos sobre la escalera y luego entonó un hechizo rápido. No era nada especial, solo un pequeño hechizo de viento para crear unas pequeñas fisuras en las tablas. Después, soltó la escalera, se quitó la tiara de su cabello color trigo y la arrojó al balcón. Entonces, cuando pasó el niño que interpretaba a Ralph, ella lanzó un grito exagerado. ¡Eik! Al oírla, corrió inmediatamente y le preguntó qué pasaba. Con lágrimas en los ojos, Ilan señaló hacia el balcón. Un pájaro. Un pájaro dejó caer mi tiara en el balcón. Ah, sí. Estoy seguro de que solo te estaba gastando una pequeña broma porque quería llamar tu atención. Lady Ilan, dijo el chico con una risa jovial antes de subir suavemente la escalera. Probablemente estaba tratando de impresionarla. Pero justo antes de llegar a la cima, uno de los peldaños se partió bajo su pie. ¡Ah!, gritó el niño, mientras buscaba algo que lo sostuviera. Desafortunadamente, no había nadie cerca para agarrarle la mano y terminó cayendo al suelo boca abajo. Ilan se llevó las manos a las mejillas y soltó un grito desgarrador. ¡Eik! Alguien, quien sea, ayuda. Lana y Mónica regresaron al edificio de avanzada para tomar un refrigerio. El padre de Lana, el barón Kellett, tenía algunas conversaciones de negocios que resolver con ciertos nobles que asistían al festival. Con la temporada social de verano terminada y menos fiestas, el festival escolar de la Academia Serendia era un escenario importante para ese tipo de interacción, al menos para los invitados. Durante el festival, la cafetería estaba abierta a todo el mundo y, como era natural, estaba abarrotada. Para paliar esta situación, la escuela había habilitado varias aulas como comedores para comidas ligeras y meriendas. ¿Sabes? Escuché que Glenn está ayudando en el área de refrigerios. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. El siempre enérgico Glenn Dudley era hijo de un carnicero y estaría encantado de organizar una barbacoa detrás de la escuela si se le diera la oportunidad. Al parecer, se había hecho amigo del personal de cocina y ahora los estaba ayudando. Como iban a comprar bocadillos, Lana sugirió que lo vigilaran. Mónica aceptó sin discutir. Los pasillos estaban abarrotados ahora que la primera mitad de la obra acababa de terminar, pero Lana se abrió paso sin problemas entre la multitud. Mientras pudiera seguirla, incluso a Mónica no le costaba mucho seguirla. Eres muy buena caminando en lugares concurridos, Lana, dijo. Lana se rió entre dientes. Nuestros bazares locales son aún más locos que esto, ¿sabes? Un error y estás atrapado para siempre. Ah, sí. Se detuvo, con la mirada fija en algo que tenían delante. Mónica siguió su mirada. Lana, que supervisaba el vestuario, inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Me pregunto si pasó algo. En ese momento, una chica con gafas que estaba cerca de Félix vio a Lana y la saludó con la mano. Lady Lana Kellett. Perfecto momento. Como directora de vestuario, ¿te importaría ayudarnos a convencer al príncipe? Lady Mabel. ¿Pasó algo?, preguntó Lana dubitativamente. La chica de las gafas,
Mabel, empezó a hablar rápidamente, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. El estudiante que interpreta a Ralph se cayó de un escenario y se lastimó. Se rompió el brazo y no podrá continuar. Necesitamos un reemplazo. Tanto Mónica como Lana la miraron conmocionadas. Ralph era el personaje principal de la obra. No sería fácil reemplazarlo. Entonces toda esta gente se agolpa alrededor del príncipe porque... Mónica comprendió rápidamente la situación y miró a Félix. Él le devolvió la mirada con preocupación y... arqueó las cejas. Sí, me están rogando que ocupe su lugar, dijo. No estoy muy seguro de qué hacer. Al parecer, no le gustaba mucho la idea. Y, sin embargo, Mabel, gesticulando como loca, continuó con sus desesperados intentos de persuasión. Pero, señor. Oh, cielos. En este punto, si no está de acuerdo, tendremos que cancelar la obra. El dios de las artes siempre me plantea pruebas que debo superar. Y solo si triunfo podré ganarme los elogios y los aplausos del público. Félix le dedicó a Mabel, que estaba prácticamente ebrio, una sonrisa incómoda. Probablemente estaba tan reacio a cancelar la obra como cualquier otro, era el momento más destacado del festival. Con infinita calma, le preguntó a Mabel, ¿no hay nadie más a quien puedas recurrir? No cualquiera puede interpretar a un personaje principal como Ralph. En primer lugar, debe serlo suficientemente alto como para caber en el disfraz. En segundo lugar, si bien la segunda mitad no tiene muchas líneas, la escena principal es el matando al dragón. Por lo tanto, también debe ser físicamente capaz. En tercer lugar, y lo más importante, los sonidos no se transmiten tan bien al aire libre. Por lo tanto, debe tener una voz fuerte. Teniendo en cuenta todas sus condiciones, Félix parecía el más adecuado para la tarea. Era alto y atractivo, con piernas largas y delgadas y un cuerpo que se ajustaba a la proporción áurea. También tenía talento físico y siempre se ganaba los elogios de sus instructores de esgrima y equitación. Además, hablaba frente a otros a diario y era hábil para hacerse oír entre la multitud. Nunca alzaba la voz, pero aún así era misteriosamente clara y resonante. Sobre todo, si el segundo príncipe de la nación interpretara al personaje principal, el fundador del reino, eso por sí solo despertaría en el público niveles de entusiasmo mucho mayores. Mónica se inclinó hacia Lana y susurró, los disfraces, no puedes, ajustarlos. Lo dudo, respondió ella. Fueron diseñados para un hombre alto. Si simplemente acortara los dobladillos, no lucirían naturales. En ese caso, sus opciones eran limitadas. Mabel y los demás estaban desesperados por mantener a Félix en la mira, como serpientes que acorralan a su presa. Mientras Mónica se ponía cada vez más nerviosa por la atmósfera tensa, la puerta de un aula cercana se abrió. Con estrépito. Carne carne ¿alguien quiere un poco de carne sabrosa, recién salida de la parrilla, cocinada en salsa? El fuerte acento de la clase trabajadora y el delicioso aroma de la carne inundaron el majestuoso esplendor de la academia, dominándolo. El dueño de la voz se giró para mirar a su alrededor y, cuando sus ojos se posaron en Mónica y Lana, saludó con la mano. Mónica, Lana, no sabía que estaban aquí. Acabamos de terminar de cocinar la carne. Prueben un poco. Mi padre colaboró con el chef de la escuela en una salsa secreta. Es realmente increíble. Definitivamente no querrán perdérsela. Mientras el personal de la obra miraba fijamente a este intruso repentino, Glenn vio a Félix y habló aún más fuerte, presidente, muchas gracias por elegir a mi familia para proporcionar la carne hoy. Mi mamá y mi papá están muy contentos, he hecho que se sientan orgullosos de mí para toda la vida. Félix entrecerró los ojos por un momento mientras miraba a Glenn de arriba abajo. Era casi seguro que estaba tramando algo. Me alegro de que seas feliz, Dudley, dijo.
En serio, no sé cómo agradecérselo, presidente. Ah, sí. Entonces quizá estarías dispuesto a hacerme un favor. No hay problema. Dijo Glenn, asintiendo sin pensarlo 2 veces. Mónica se llevó disimuladamente la mano a la cabeza. Sabía lo que se avecinaba. Félix lucía una sonrisa radiante y elegante mientras se giraba para mirar a Mabel y a los demás. El sustituto. Debe ser alto, físicamente capaz y tener una voz que se escuche, ¿no? Bueno, sí. Entonces es perfecto, ¿no? Dijo Félix dándole una palmadita a Glenn en el hombro. Tenía razón. Glenn era alto para su edad y estaba muy en forma. Y, por supuesto, tenía una voz potente. Sin comprender la situación, Glenn miró al príncipe confundido. ¿Qué quieres decir con reemplazo? Estoy reemplazándote. Espera, voy a ser presidente del consejo estudiantil por un día. ¿Te refieres a ponerte tu capa y fingir ser tú? Aunque no estoy seguro de poder decir todas esas cosas inteligentes. No, no. Es una tarea mucho más sencilla que eso. Me gustaría que mataras a un dragón y protegieras a la futura reina Amelia. Los ojos de Glenn empezaron a brillar como los de un perro al que le ofrecieran un hueso carnoso. Mónica. Prácticamente podía ver una cola a sus espaldas, moviéndose de un lado a otro. Lo es, no. Es increíble. Después de todo, interpretarás el papel del héroe de este reino. Así que, por favor. Apaga ese acento, de acuerdo. Te pillé, lo siento, te pillé, presidente. Si él pensaba que eso contaba como apagar su acento, las cosas se estaban poniendo bastante mal. Sin embargo, Félix pareció aprobarlo. Empujó a Glenn hacia Mabel y los demás. Como puedes ver, está ansioso por empezar. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero voy a patear traseros allí. Espera. Quería decir, voy a patear traseros allí. La inquietud y la preocupación se reflejaban en los rostros del personal de la obra, así como en los de Lana y Mónica. Pero Glenn parecía entusiasmado con todo el asunto y decía cosas como, ¿contra qué tipo de dragón estoy luchando? Mónica estaba preocupada. Muy preocupada. Y así comenzó la caótica segunda mitad de la obra. Capítulo 6. Gris azulado manchado por carmesí. Antes de seguir leyendo, el Día Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda LS, si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Este es Glenn Dudley, quien reemplazará a Ralph. Ilan no podía creer lo que estaba oyendo. Mabel acababa de presentar a un nuevo chico a los actores. Reunidos detrás del escenario, un joven afable, de cabello castaño con reflejos dorados, que definitivamente no era Félix. Ah, sí. ¿Qué es esto? Ilan inclinó la cabeza con suavidad, confundida, pero sus ojos gris azulados se oscurecieron. Porque el príncipe Félix no es el sustituto. Yo soy la heroína, no. Porque el príncipe Félix no sustituye al héroe. Ah, ya sé. Este tal Glenn Dudley debe haber exigido el papel de forma egoísta. ¿Qué descaro? Eso debe ser lo que ha pasado, se dijo a sí misma, calmando sus emociones. Mabel, la directora interina y quien había llevado a Glenn al backstage, levantó el borde de sus gafas y dijo. Por cierto. Glenn fue recomendado directamente por el príncipe Félix. Ilan contuvo desesperadamente un qué. Muy poco femenino. El príncipe Félix me lo recomendó. El príncipe sugirió que este hombre interpretara el papel de mi marido. ¿Cómo podía tolerar algo así? No podía. Se suponía que Félix era su marido. Y ahora la estaba emparejando con otro. No podía soportarlo. Y el hombre en cuestión carecía incluso de una pizca de clase o gracia. Hola, soy Glenn Dudley. Nunca había actuado antes, pero cuando era niño solía fingir ser el héroe Ralph todo el tiempo, así que estoy seguro de que lo haré bien. ¿Vas a interpretar a Amelia? Preguntó.
Parpadeó y la miró, aparentemente un poco sorprendido. Ilan era hija de un duque. Estaba segura de que él debía estar nervioso ante la idea de compartir escenario con una dama de tan alta clase. Pero luego dijo, pareces un poco diferente de la Amelia genial que siempre imaginé. Los demás actores se quedaron paralizados de inmediato. Ilan mantuvo la suave sonrisa en su rostro, pero llamas de rabia se encendieron en sus ojos gris azulados. Ilan no era la persona adecuada para interpretar a Amelia y todo el mundo lo sabía, pero la habían elegido. De todos modos, porque era prima segunda de Félix, lo que convertía al duque Crockford en su tío abuelo. Como la escuela estaba bajo su jurisdicción, disfrutaba de un estatus similar al de Félix. Teniendo esto en cuenta, los demás estudiantes habían optado por convertirla en la heroína. Ilan sabía que se había realizado una votación secreta y no oficial para decidir quién debía interpretar el papel, y ni siquiera había quedado entre los 3 primeros. Entonces, aunque Glenn no había querido decir nada con su comentario, había tocado el punto más delicado de Ilan. Naturalmente, no dejó traslucir su enojo. Mantuvo la fachada de una noble de clase alta. Es cierto, dijo. Puede que esté muy lejos de la gran reina Amelia. Pero aún así haré todo lo posible por interpretar el papel. Su sonrisa era tranquila en la superficie, pero en el fondo, afiló la espada de su malicia y dejó que la ira carmesí ardiera en sus ojos. Ah, qué tonto es. Debo hacerle saber su posición. De lo arrogante que es al pensar siquiera en ponerse a mi lado. Alguien se va a enojar conmigo por sentarme aquí. Tartamudeó. Eres parte del consejo estudiantil. No debería haber ningún problema. Lana estaba corriendo detrás del escenario haciendo pequeños ajustes al vestuario. Al parecer, no terminaría hasta el momento en que comenzara la obra y era poco probable que pudiera volver a su asiento. En lugar de eso, Mónica vería el debut teatral de Glenn sentada junto a Félix. Ambas situaciones eran malas para su salud. Mientras se llevaba una mano al estómago, Félix miró la rosa blanca que adornaba el pecho de Mónica. Esa flor. Déjame adivinar. Te la dio Cyril. Ah, sí, Mónica asintió con fuerza. Dijo que era un amuleto de la suerte para que no me avergonzara. Félix parpadeó sorprendido. Ya veo, eso es lo que dijo. Supongo que es muy típico de él, murmuró para sí mismo, sin dejar de mirar la decoración. Le pareció ver que sus ojos se entrecerraban ligeramente, casi imperceptiblemente, en señal de disgusto. Eso, por alguna razón, la inquietó profundamente. Mónica empezó a moverse nerviosamente y Félix inmediatamente volvió a su habitual sonrisa amable. Este es tu primer festival escolar, dijo. ¿Te estás divirtiendo? Si decía la verdad, no había tenido tiempo para divertirse. Eso se debía en parte a su misión de proteger a Félix, pero también había estado corriendo por ahí esa mañana tratando de recuperar la herramienta chamánica. Ella sonrió vagamente y trató de esquivar el tema. Bueno, esto, apenas ha comenzado. Se está divirtiendo, señor. Bueno, soy el anfitrión, así que se supone que debo asegurarme de que todos los demás se diviertan. Mónica sabía que este festival estaba destinado en parte a ser un debut público para el segundo príncipe y para mostrar el poder y la autoridad de su abuelo, el duque Crockford, a los nobles del reino. Pero parece que las palabras de Félix le sonaron tristes a Mónica. No pudo evitar recordar la noche que habían pasado en Corlapton. Él se había hecho llamar y que durante el Festival de las Campanas y había paseado por las calles de noche con ella. Había sonreído con picardía, la había hecho girar alrededor de su dedo meñique, había hablado largo y tendido sobre las cosas que le gustaban. A Mónica le pareció que se había divertido mucho esa noche. Mónica. Félix la miró con ansiedad mientras ella guardaba silencio. Sus cejas se fruncieron levemente y, por un momento, ella se preguntó si estaba mirando al príncipe o a Ike. Esta era la Academia Serendia.
El que estaba a su lado era Félix Arkridil, el segundo príncipe. Pero parecía muy triste descartar al chico llamado Ike como una ilusión de una sola noche. No puedo pensar en eso ahora. Tengo que concentrarme en protegerlo. Mónica reprimió la tristeza que bullía en su interior y habló torpemente. Me pregunto si Glenn estará bien. Tenía que admitir que su cambio de tema sonaba forzado, pero estaba preocupada por Glenn. Recordó su clase de baile de salón, cuando él había declarado con entusiasmo: intentaré imitar a todos los demás, y luego procedió a lanzarla por el salón. El recuerdo todavía estaba fresco en su mente y, con toda honestidad, no podía imaginar que su actuación fuera mucho mejor. Pero Félix no parecía particularmente preocupado. De hecho, parecía estar disfrutando. Estoy seguro de que estará bien, dijo. Tiene mucho espíritu. Tal como esperaba del discípulo de un mago famoso. Mónica sabía que Glenn era aprendiz de mago, pero no que su maestro era famoso. Pensándolo bien, él dijo que su maestro fue quien lo envió aquí. Pero Félix había hablado sin vacilar. ¿Quién podría ser su amo? Mónica recordó distraídamente a los grandes magos que conocía, pero ninguno de ellos encajaba del todo. Además, si el alumno de un mago famoso iba a algún lado, no sería el de Minerva. Porque el maestro de Glenn elegiría Serendia. La campana sonó, interrumpiendo sus pensamientos y señalando el comienzo de la función. La segunda mitad de la obra estaba a punto de comenzar. El estudiante que hizo la narración explicó los acontecimientos hasta el momento, terminando con una descripción de cómo el personaje principal Ralph llegó a la guarida del dragón negro. Parece que han abreviado un poco la historia, murmuró Félix. Lo hicieron. Por lo general, representan los hechos que condujeron a su batalla con el dragón. Deben haberlo omitido todo. Se abrió el telón y por el lado izquierdo del escenario entró un dragón de papel maché. Estaba hecho de papel y tela pegados a una estructura de madera, pero era de excelente calidad. Y, sobre todo, era grande. Había varias personas dentro moviéndolo. El grito salvaje y penetrante del dragón negro resonó en todo el recinto. Entonces aparecieron dos personas. Por la derecha, el personaje principal, Ralph, y la heroína, Amelia. Glenn, que interpretaba a Ralph, desenvainó suavemente la espada que llevaba en la cintura y la apuntó al dragón, recitando su verso. Soy yo, a quien se ha otorgado la protección divina de los 7 reyes espirituales. Ya has traído suficiente ruina a esta tierra, dragón. Prueba mi espada. Incluso aquellos que se sintieron confundidos por el cambio de actores volvieron a sumergirse en la historia en el momento en que escucharon esa voz. Glenn no era un actor particularmente talentoso, pero su voz se transmitía bien y sus movimientos bruscos atrajeron fácilmente la atención del público. Jajaja. Glenn saltó al aire y descargó su espada sobre el dragón. Luego, al aterrizar, le asestó un espectacular tajo horizontal. Félix murmuró: sus golpes son un poco exagerados para el combate real, pero son perfectos para el escenario. Con el poder que había obtenido de los reyes espirituales, el héroe Ralph haría retroceder al dragón negro. Finalmente, la criatura acorralada usaría lo que le quedaba de fuerza para abrir la boca y escupir llamas. La heroína Amelia lo bloquearía con una barrera defensiva, mientras Ralph asestaba el golpe final, justo entre los ojos del dragón. Al final, Amelia correría hacia Ralph, le daría un beso de celebración y el telón caería. Al menos, esa era la secuencia tradicional de eventos. Maldito humano. Rugió el dragón. Mis llamas te convertirán en cenizas. Abrió las alas y se escuchó un estallido de sonido entre Ralph y el dragón. Los tramoyistas habían usado pólvora explosiva para lograr ese efecto. Ralph dio un paso atrás mientras Amelia, que esperaba detrás de él, alzaba la voz. Lord Ralph, crearé una barrera defensiva.
Aproveche esa oportunidad para atravesar la frente del dragón. Luego cantó el hechizo para levantar la barrera. No fue un canto real, por supuesto. Fue solo una actuación. Oh. Se suponía que lo era. Sin embargo, Mónica sentía que algo no iba bien. Pensó. Ese canto, es solo una actuación, ¿verdad? No mucha gente podría comprender al instante el propósito de un hechizo con solo escuchar su canto. Además, el escenario en sí estaba bastante alejado del público. Nadie más lo habría notado. Pero la bruja silenciosa, extremadamente familiarizada con las fórmulas de hechicería, estaba sentada al frente. En los asientos reservados, y podía distinguir las palabras y entenderlas. Ilan no estaba recitando un guión ni poniendo una barrera. Un hechizo de ataque. Ilan estaba de pie en el borde del escenario, a la derecha del público, sobre una pieza que pretendía representar un acantilado. Habían quitado el balcón de la primera mitad y lo habían cubierto con papel y tela, para que pareciera un precipicio abrupto. Ella cumplió con su parte, mirando a Ralph con preocupación mientras luchaba contra el dragón, pero su atención nunca dejó a Félix. La persona que estaba a su lado no era un invitado, sino una estudiante. Y. Tampoco era Bridget Graham. Era la ordinaria Mónica Norton, otra miembro del consejo estudiantil. ¿Qué hace esa chica insulsa sentada al lado del príncipe Félix? Ese debería ser mi lugar. Cada vez que Félix le hablaba a la chica que estaba a su lado, le provocaba oleadas de consternación que le recorrían el corazón. ¿Por qué Félix se molestaba con una chica así cuando Ilan lo miraba con tanto anhelo? Cuando ella lo amaba tanto. Cuando ese suponía que ella era a quien él amaba. La pelea de Ralph con el dragón negro estaba a punto de llegar a su clímax. Ella tenía que actuar como si estuviera lanzando una barrera defensiva para proteger al héroe del ataque del dragón. No podía usar hechizos de barrera, por supuesto, así que solo ese sería una farsa. En esta escena se utilizaron pólvora explosiva para los efectos especiales. Eso era lo que ella usaría. Tengo que asegurarme de que todos lo sepan, el príncipe Félix me va a elegir. La ira carmesí, los vestigios de la maldición, estaba volviendo a Ilan inusualmente agresiva. Y ahora, sin espacio para pensar, cerró los oídos a los susurros de su razón y dejó que la ira nublara sus ojos gris azulados. Se dejó llevar por su capricho. Mientras simulaba lanzar una barrera defensiva, lanzó un hechizo de viento real hacia el polvo. Nadie que estuviera viendo la obra se daría cuenta de que estaba usando magia real en el escenario. La masa de aire. Golpeó el dispositivo con el polvo y, momentos antes de que explotara, cayó cerca de Glenn. Ahora él quedaría atrapado en la explosión. Es tu culpa burlarte de mí. Chispas y humo volaron hacia Glenn. No resultaría gravemente herido, el polvo era solo para un efecto especial, pero sería suficiente para causarle una descarga eléctrica y hacer que cayera. Quizás se asustaría tanto que se quedaría paralizado. Naturalmente, si Glenn dejaba de moverse, la obra también se detendría. Y entonces Ilan declaraba con su voz más sonora, mira, sabía que ese hombre no era el verdadero Lord Ralph. Mis ojos no se dejarán engañar. Extendió la mano hacia Félix, que estaba entre el público, el verdadero Lord Ralph. Miren, está aquí. Si ella hiciera eso, Félix subiría al escenario para salvar la obra. Podría simplemente alegar que la ineptitud de algún sirviente fue la culpable del accidente con el polvo. Y. Luego, si hacía que pareciera que su propio ingenio había salvado la obra del borde de la ruina después de un desafortunado accidente, todos se darían cuenta de que tenía el talento suficiente para estar con Félix. Glenn Dudley quedaría ridículo delante de todos. Mónica Norton vería a Félix subir al escenario y se enteraría de quién era el mejor para el príncipe. El rostro de Ilan se transformó en una sonrisa de ensueño y fascinación mientras miraba a Glenn desde el acantilado artificial. Ilan cometió dos errores de cálculo. La primera era que era una novata en lo que a hechicería se refiere.
El hechizo de viento que había lanzado haría más que simplemente derribar el polvo en el escenario, proporcionaría a las chispas suficiente oxígeno para formar una llamarada rugiente. La segunda fue que la bruja silenciosa, una experta en magia sin encantamientos, estaba entre el público. Cuando se dio cuenta de que Ilan estaba cantando un hechizo de ataque en el escenario, Mónica vaciló por un momento. No podía decir a qué apuntaba la chica, pero podía adivinar que Ilan estaba tratando de atacar a alguien, por lo que siguió la mirada de la actriz hasta su objetivo. Ella miraba fijamente a Glenn, mientras seguía recitando las palabras de su encantamiento. Pensando que Ilan podría estar apuntándole, Mónica no perdió tiempo en erigir una sencilla barrera alrededor del chico. Terminó salvándolo. El hechizo de viento de Ilan hizo que la pequeña llama del polvo de efectos especiales estallara en llamas y se dirigiera directamente hacia Glenn. Si Mónica no hubiera colocado la barrera, él habría sufrido quemaduras graves. El resto de la audiencia, ignorante de la situación, pareció tomar los acontecimientos de los últimos segundos. Como parte de la actuación, la barrera de Amelia efectivamente había protegido a Ralph de las llamas del dragón negro. Tengo que reconocerle a Serendia Academy sus increíbles efectos especiales. Eso no era solo un explosivo, ¿verdad? Era magia. La obra de este año es bastante elaborada y utiliza magia real para los efectos. Los espectadores expresaron tranquilamente su admiración, pero Mónica no tuvo tiempo de hacer lo mismo. La emergencia aún no había terminado. Si bien la barrera había impedido que las llamas llegaran a Glenn, el escenario estaba lleno de madera y papel, todo muy inflamable. Mónica se concentró en resolver este problema y trabajó para apagar las llamas. Echar agua sobre el fuego era la forma más rápida de extinguirlo, pero entonces sería obvio que alguien estaba usando magia. En cambio, Mónica cubrió cada una de las llamas saltarinas con una pequeña barrera. Usó la misma técnica básica que cuando apagó la llama espiral, esa herramienta mágica que se usa para asesinar. Las pequeñas barreras impidieron que entrara el oxígeno, sofocando rápidamente el fuego en el interior. ¿Cuántos más quedan?, se preguntó mientras sus ojos recorrían el escenario. Justo en ese momento, escuchó un grito agudo desde la derecha. El escenario debajo de Ilan había comenzado a inclinarse. Las llamas habían quemado una de sus vigas de soporte, estaba a punto de derrumbarse. Oh, no, si esa pieza se derrumbaba, la obra se convertiría en una tragedia, tanto para Ilan, que estaba encima, como para Glenn, que estaba abajo. Incluso podría dañar a los miembros del público. Mónica solo podía mantener 2 hechizos a la vez, y ya estaba manteniendo 2 barreras para apagar las llamas. No tenía más opciones. Durante los pocos segundos que dudó, la situación empeoró. El viento cambió de dirección, provocando que el humo de la pólvora cubriese el escenario por un momento. Ahora ya no podía ver a Glenn ni a Ilan. Mónica podía oír cómo la madera crujía y se rompía tras el velo de humo. Se había quedado sin tiempo. No. No lo lograré, su rostro palideció. En ese momento, algo saltó del humo. Era Glenn, cargando a Ilan en sus brazos. Hechicería de vuelo, había usado un hechizo de vuelo para rescatar a Ilan, luego salió del humo hacia el aire. La magia de vuelo era poco común, no muchos podían usarla. Y se volvía mucho más difícil cuando tenías que llevar a alguien a la vez. Pero Glenn lo estaba logrando con facilidad, provocando conmoción en la audiencia. Espera. Aún no he terminado de apagar los incendios. Si libero las barreras ahora, el fuego solo crecerá. Mientras Mónica entraba en pánico, el decorado del escenario se derrumbó, pero no se esparció entre el público. Una poderosa barrera había contenido los escombros. La barrera era muy precisa y protegía a todos, tanto a los espectadores como a los que estaban en el escenario. El único que podía lograr tal hazaña era un maestro de las barreras defensivas, el propio mago de la barrera. Señor Luis.
Luis debió haber estado esperando cerca, entró en acción y colocó la barrera en el momento justo. Le tomó más tiempo lanzar sus barreras que a Mónica, quien no necesitaba cantar, pero su precisión y fuerza estaban varios niveles por encima de todo lo que ella, o cualquier otra persona, pudiera lograr. Aproximadamente. Cuando él desactivó la barrera, Mónica terminó su trabajo de extinción. Nosotros lo logramos. Mónica presionó una mano sobre su pecho para calmar su corazón palpitante y usó la otra para limpiar disimuladamente el sudor frío que se había formado en su frente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora, tumbada en posición horizontal en los brazos de Glenn, Ilan estaba muy confundida. Todo lo que había querido hacer era tirar la pólvora explosiva y sorprender a Glenn. Pero entonces las llamas se habían descontrolado y ella había quemado parte del decorado. Peor aún, habían quemado el falso acantilado en él, que había estado parada. Era un andamio sencillo, del tipo que se derrumba fácilmente si se rompe la viga de apoyo. Pero justo antes de caer al suelo, sintió un impacto diferente. Con un golpe suave, el pecho de alguien golpeó su mejilla. Unos brazos poderosos la levantaron. El humo dificultaba saber qué estaba pasando. Tosió, entreabrió los ojos y vio el cielo azul. Vaya, casi no lo logramos. La voz estaba sorprendentemente cerca. Finalmente, se dio cuenta de que Glenn la llevaba en brazos. No solo eso, sino que flotaban en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Esto puede volverse peligroso, así que no lo sueltes, ¿de acuerdo? Hechicería de vuelo. Debo decir que no me dijeron nada de esto, vamos, director. Avísale a este tipo. Al parecer, Glenn también pensó que todo esto era parte de la obra. A pesar de sí misma, Ilan gritó internamente, ¿cómo cree él que son las obras de teatro? Debajo de ellos, el humo que rodeaba el escenario se disipó y dejó al descubierto una imagen espantosa. El acantilado falso se había derrumbado y sus pedazos estaban esparcidos por todas partes. Sin embargo, no parecía haber herido a nadie del público. El dragón negro de papel maché también estaba a salvo. Solo entonces Ilan comprendió lo terrible que había sido su actuación. Un paso en falso y no solo se habría arruinado la obra, sino que también podría haber muerto gente. ¿Qué? Ella palideció y tembló, y Glenn le preguntó si estaba bien. Parecía pensar que tenía miedo a las alturas. Soy muy bueno en magia de vuelo, así que no te preocupes. Insistió. Pero si todavía tienes miedo. Puedes sujetarte tan fuerte como quieras. ¿Y quién querría retenerte, exactamente? Pensó Ilan. Él le dirigió una sonrisa intrépida. De todos modos, ¿por qué no terminamos esto aquí? ¿Qué? Ya sabes. Dals lo que vinieron a buscar y todo eso. Un momento después, se dirigían a toda velocidad hacia el escenario. Ilan gritó y rodeó con sus brazos el cuello de Glenn. No quería hacerlo, pero era eso o caer. Glenn descendió hasta un punto justo encima del escenario y recogió la espada que Ralph había tirado en él suelo con su mano derecha. Luego, sosteniendo a Ilan en su brazo izquierdo y la espada en el derecho, se elevó por encima de la cabeza del dragón de Eutilería. Se acabó, dragón negro. La espada de Ralph atravesó la frente de la bestia. Los actores que movían a la criatura lanzaron un último rugido agonizante y luego se retiraron inmediatamente al ala. Y así el héroe rey Ralph mató al dragón negro y liberó sus antiguas tierras. La multitud se volvió loca. Ningún libro de historia menciona nada sobre el uso de magia de vuelo por parte de Ralph. Sin embargo, como parte de la actuación, el hechizo de Glenn tuvo un impacto muy poderoso. Los aplausos que se dirigieron al escenario no se parecían en nada a los de la primera mitad. Todo el mundo aplaudía, totalmente absorto en la obra. Ilan salió de su aturdimiento cierto. Todavía tengo algo que decir. En la última escena,
Amelia debía elogiar a Ralph y darle un beso en la mejilla. La idea de besar a cualquier hombre que no fuera Félix le revolvía el estómago, aunque solo estuviera actuando. De todas formas, tenía que cumplir con su deber. Empujando su ira y su infelicidad hacia lo más profundo de su estómago, esbozó una hermosa sonrisa. Que la bendición de los espíritus esté con usted, Lord Ralph. Todavía en los brazos de Glenn, Ilan intentó besarlo en la mejilla, con la intención de detenerse justo antes de tocarlo, por supuesto. Sin embargo, cuando sus labios se acercaron, Glenn rápidamente giró la cabeza. Ilan se quedó estupefacta cuando él le susurró al oído: «Oye, tienes que guardar eso para alguien a quien realmente ames». Las pálidas mejillas de Ilan se sonrojaron. Para el público, debió parecer que ella bajaba la cabeza avergonzada. La forma en que temblaba solo contribuía al efecto. Pero la vergüenza no era la emoción que la azotaba como una tempestad, sino la ira. Iba a besarlo a pesar de no querer. Y él tuvo el descaro de rechazarme. Él, un simple sustituto. Me has avergonzado. Los vestigios de la ira carmesí que la consumían eran débiles, no poseían ni una fracción del poder original de la maldición. Cuando Glenn la rescató, el efecto ya se había dispersado como una gota de tinta en un manantial. En otras palabras, la ira que llenaba su mente ahora no tenía nada que ver con la maldición, esta furia era puramente suya. En medio de los aplausos grandilocuentes, miró a Glenn con la rabia ardiendo en sus ojos. Esto es imperdonable. Me vengaré, Glenn Dudley. El público aplaudió con fuerza, todos parecían emocionados. Hasta Félix aplaudió con entusiasmo desde su asiento junto a Mónica. Fue una jugada increíble, dijo antes de volverse hacia ella. Ah, pero tú no tienes muy buen aspecto. Mónica, que había estado completamente concentrada en apagar las llamas en secreto, todavía se sujetaba el pecho mientras su corazón intentaba salir con fuerza. Eso fue muy malo para mi corazón. Está latiendo muy fuerte. En efecto. Tendré que hacerles algunas preguntas a los responsables. Evidentemente, Félix se había dado cuenta de que las llamas y los derrumbes de las piezas del escenario no eran intencionales. Por favor no dejes que descubra que fui yo quien apagó los incendios. Félix giró la cabeza para mirar los asientos que estaban detrás de ellos. Dudley es increíble, murmuró. Dijo Mónica. El príncipe siguió mirando al público. Desde un costado, su rostro carecía de su habitual sonrisa amable. Su expresión era clara, carente de emoción, solo sus ojos azules escudriñaban lentamente a la multitud. Finalmente, Mónica se dio cuenta. Félix estaba mirando las sonrisas en los rostros de la audiencia, sonrisas creadas por Glenn. Las comisuras de los labios de Félix se curvaron ligeramente. Seguro que a la gente como él la llaman héroe. Sus ojos azules vacíos, su leve sonrisa y su voz tranquila la inquietaron. El público se movió en grupo y se concentró en el edificio de la escuela. Incluso cuando el clima estaba despejado, el viento otoñal era frío. Mónica se frotó los brazos sin darse cuenta. Presidente, Mónica. De repente, oyó la voz de Glenn, casi un grito. Se giró hacia el lugar de donde provenía el sonido y lo vio saltar del borde del escenario y correr hacia ellos. Pero no lucía su habitual sonrisa alegre. Su rostro estaba tenso por el miedo. Dudley, ¿qué pasa?, preguntó Félix con calma. Glenn se lanzó rápidamente detrás de ellos dos. Necesito, ¿cómo se llama? Claro, un asilo. Necesitas asilo. Mónica inclinó la cabeza confundida. La palabra parecía implicar una situación bastante peligrosa. Glenn se agazapó y la usó a ella y a Félix como pared. Mónica se preguntó qué había pasado con el chico que hacía apenas unos momentos había sido colmado de aplausos. En lugar de Mónica, Félix preguntó: Dudley, ¿de qué estás huyendo? Eso es, bueno, mi maestro aparentemente me vio en la obra ahora mismo.
Mónica recordó las palabras que había dicho Félix antes. Según él, Glenn era aprendiz de un mago famoso. Me dijo que nunca usara magia de vuelo sin supervisión y desobedecí, y ahora él lo sabe. Esto es malo. Esto es malo, esto es realmente malo. Se pondrá furioso. Sí. Lo es. Ni siquiera lo pensaría 2 veces antes de agarrarme la cabeza y tirarme por la ventana. Glenn era alto para su edad. ¿Qué mago podría agarrarle la cabeza y lanzarlo de un lado a otro? Mónica estaba imaginando a un hombre enorme y musculoso cuando los ojos de Glenn se abrieron tanto. ¿Cómo pudieron? ¡Ya! Gritó. Mamá maestro. Entonces se escuchó un golpe sordo, el sonido de una bola de aire comprimido cayendo justo sobre la cabeza de Glenn. No estaba destinado a ser letal, pero su fuerza no era ninguna broma. Glenn emitió un sonido de ¡ah! Y cayó de rodillas. Mónica se dio cuenta de que le había dolido. Mientras comenzaba a temblar, escuchó una voz familiar detrás de ella. Oh, hola, Glenn, dijo. Me pregunto qué podría hacerte querer salir corriendo en el momento en que viste el rostro de tu amo. Espera. Espera. No, no puede ser, o sí, pensó Mónica dándose la vuelta. Y allí estaba, tal como ella había sospechado, su compañero sabio Luis Miller, el mago de la barrera. Sin siquiera mirar a Mónica o a Félix, Luis agarró la nuca de Glenn con una mano y lo arrastró hasta ponerlo de pie. Podría haber sido un matón callejero a juzgar por su comportamiento, pero, aún así, se veía tan guapo y atractivo que era difícil verlo. Para Mónica, esto tenía todo el sentido del mundo. Luis podía agarrar a Glenn con una mano y lanzarlo por los aires. Y no dudaría en hacerlo. Mónica sabía lo fuerte que era su agarre, lo poderosos que eran sus brazos y lo poco misericordioso que mostraba con los demás. Sintió que todo encajaba, pero eso no la detuvo. Glenn, que lo sostenía por la nuca, empezó a poner excusas con lágrimas en los ojos. Tuve que usar magia de vuelo allí. Hubiera sido muy peligroso si no lo hubiera hecho, y, Urk. ¿Cómo lo supiste? Por casualidad, hace un rato saludé a tus padres. Debo decir que tus habilidades mágicas han mejorado mucho. Sin embargo, esa cabeza tuya todavía parece completamente vacía. Ya. Ay, 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 Ya te olvidaste de tu pequeño percance. Ya sabes, cuando chocaste contra mi casa y rompiste la pared exterior. Produjo ese final en un registro mucho más bajo y aterrador. Nunca esperé que Glenn fuera el aprendiz del señor Luis, pero ahora que Mónica lo sabía, varias cosas tenían sentido. El chico se había transferido al mismo tiempo que ella, Luis debía haber querido que actuara como señuelo para que Mónica no se destacara. Y la capacidad de Luis de entrar directamente al festival de la escuela desde las puertas principales tenía sentido si uno asumía que Glenn lo había invitado. Probablemente no le había contado a Mónica sobre su alumno porque no quería que ella, con sus pobres dotes interpretativas, tuviera demasiada información. Si hubiera sabido que Glenn era su alumno desde el principio, no habría podido interactuar con él con tanta naturalidad. Pero ¿cómo se supone que debo actuar ahora? El señor Luis se da cuenta de que el príncipe está aquí. No puede estar tan enojado con Glenn como para no darse cuenta, ¿verdad?, se preguntó Mónica, inquieta. Mientras Luis procedía a darle una paliza a Glenn, Félix dijo suavemente, Conde de Magic Miller, no aprecio que se vuelva violento con un estudiante de mi escuela. Por un momento, los ojos de Luis se entrecerraron peligrosamente. Rápidamente soltó la nuca de Glenn. Miren quién es. Su Alteza Real, dijo Luis, como si su comportamiento matón de momentos antes hubiera sido una mera ilusión. Le dirigió una elegante sonrisa al príncipe antes de llevarse una mano al pecho y ponerse en marcha con su teatralidad. Debo decir que el festival escolar de la Academia Serendia es verdaderamente un espectáculo digno de contemplar. Especialmente esa obra de teatro que se está
Presentando ahora. Qué maravillosa y maravillosamente impactante fue. El sabio estaba pidiendo indirectamente una confirmación de que los acontecimientos de la obra habían sido accidentales, pero, por supuesto, haría falta más que eso para inquietar al príncipe. El éxito de la obra se debió principalmente a los esfuerzos de Dudley, dijo, girándose para mirar a Glenn. Detrás de él. El humor de Glenn claramente mejoró. Je. Se rió, con una sonrisa tonta en su rostro. ¿Tú crees? Je. Qué chico tan simple. Luis miró fijamente a su alumno, que se apaciguaba fácilmente, por un momento, y luego cubrió su expresión con una sonrisa. La diferencia entre la maldad con la que miraba a Glenn y la sonrisa amistosa que le ofreció a Félix era increíble. Por cierto, me di cuenta de que la obra empleaba mucha magia, comentó Luis. Parece que la Academia Serendia está bastante entusiasmada con el tema, está muy familiarizado con esas cosas, señor. Félix respondió con una sonrisa reservada. No estudio hechicería, así que no tengo conocimientos especializados. Nada de lo que pueda hablar en presencia de un sabio como tú, al menos. Hablaban como si estuvieran intercambiando conversaciones intrascendentes, pero en el fondo se estaban sondeando mutuamente. Fue suficiente para provocarle dolor de estómago a Mónica. Cuando a Luis se le ordenó por primera vez proteger a Félix, el sabio había equipado un broche con una fórmula mágica de rastreo de ubicación y luego se la había enviado al príncipe a través del rey. Luis había asumido que ningún novato sería capaz de descifrar la fórmula incrustada en un objeto mágico de ese tipo. ¿Observaste la fórmula de seguimiento en el artículo? No. ¿Estabas tratando de usar el objeto para vigilarme? No. Mónica contuvo la respiración mientras observaba el intercambio porque el príncipe quiere ocultar de todos modos su conocimiento de hechicería. En Corlapton, le había contado en privado que en realidad estaba bastante interesado en el tema y que era un gran admirador de la bruja silenciosa. Muchos nobles incursionan en la hechicería, y estudiarla no parece una desventaja. Después de todo, aquellos con habilidades, como Cyril, eran muy apreciados. La Academia Serendia incluso tenía sus propios cursos y clubes relacionados con la hechicería. Entonces, ¿por qué Félix ocultó su interés en ella? Mónica no lo entendía. Le había contado a Luis, a través de Erin, que se había encontrado con Félix disfrazado en el festival de Corlapton, pero no había incluido los secretos que Ike le había contado esa noche sobre su interés por la magia. Su excusa personal para guardar esos secretos era que Ike había sido quien se lo había contado, no el príncipe. Si le contaba todo a Luis, estaría traicionando a su nueva amiga después de su primera noche juntos. Mientras observaba en silencio a Luis y Félix, Glenn intervino, completamente ajeno a todo. Espera. Ustedes dos se conocen. Félix y Luis le lanzaron sonrisas muy similares, aquellas que decían que no iban a confirmar ni negar nada y que él era libre de sacar sus propias conclusiones. El que finalmente dio por terminada la conversación fue Félix. En cualquier caso, debo irme, dijo. Con lo ocupado que estaba, solo tenía tiempo para dedicarle a un solo invitado. En efecto, estaba diciendo que no tenía más tiempo que perder con un mago que apoyaba al primer príncipe. Luis tampoco intentó prolongar la conversación. Por favor, dale recuerdos a tu abuelo de mi parte. Respondió con una sonrisa significativa. Félix respondió con una sonrisa, pero no dijo nada. Su brusco intercambio de palabras, la tensión en el aire, las ligeras variaciones en sus expresiones, todo ello apuntaba a una lucha mutua por distraer, engañar y sondear. El solo hecho de estar cerca de ellos era suficiente para agotar a una persona. Mientras Mónica permanecía de pie, observando con la respiración contenida, Félix se volvió hacia ella. Necesito hablar con los que participan en la obra. Por favor, sigan disfrutando del festival escolar. Está bien. Tras una suave reverencia a Luis, el príncipe se marchó. Luis, por su parte,
Agarró a Glenn por la nuca, dijo. Es hora de tu conferencia y se lo llevó. Al quedarse sola, Mónica miró rápidamente a las dos figuras que se alejaban hasta que un pequeño pájaro amarillo se posó en su hombro. Era Rin. Bruja silenciosa, excelente trabajo apagando los incendios, dijo, mientras sus ojos color chartreuse miraban a Mónica, eran del mismo color en su forma humana. Mónica miró fijamente esos iris vívidos y susurró, señorita Rin. Sí. Supongo que, Glenn es el alumno del señor Luis, El pájaro movía su cabecita de arriba a abajo. Probablemente Luis le había hecho jurar silencio y Mónica no. Tenía intención de criticarla por ello. Pero había algo que necesitaba preguntar, podría ser que Glenn, no sepa nada sobre la misión. Glenn parecía completamente despistado durante todo el tiempo que Luis y Félix estuvieron enfrentándose. Era posible que incluso ignorara la disputa entre los partidarios del primer y el segundo príncipe. Bueno, no. Para bien o para mal, Glenn parecía básicamente incapaz de albergar segundas intenciones. Era un joven indiscreto, alegre y totalmente sincero. Lord Luis me dijo que envió a Lord Glenn aquí para camuflar su llegada. Félix había asumido que Luis estaba husmeando y se había puesto en guardia. Si Mónica se hubiera trasladado sola inmediatamente después, él habría sospechado que ella era el peón del sabio. Así que Luis había enviado a Glenn al mismo tiempo. Si Glenn, su alumno, se presentaba, la precaución de Félix naturalmente se dirigiría a él y sería menos probable que sospechara de Mónica. Además, Lord Glenn no sabe nada de esto. Entonces Luis realmente envió a su despistado alumno aquí como camuflaje. ¡Qué crueldad! Si Lord Glenn conociera su identidad y su misión, probablemente no lo mantendría en secreto, dijo Rin. Creo que permanecer en silencio sobre este punto es lo mejor. Estoy de acuerdo. Aunque se sorprendió al enterarse de la conexión entre Luis y Glenn, Mónica se sintió secretamente aliviada. De que Glenn no supiera quién era ella en realidad. No estaba siendo amable solo por la misión, no tenía idea de su identidad, y aún así se había acercado a ella y la había tratado con amabilidad. Ella se alegró de saber que cuando él le había dicho que era su amigo, no había mentido. Si era posible, quería seguir siendo su amiga. Tengo que mantener mi verdadera identidad oculta. A Mónica le resultaba sorprendentemente difícil imaginar dejar atrás su vida actual. La sala de profesores de la Academia Serendia estaba repleta de invitados que entraban y salían, uno tras otro. La miembro más joven del personal, Lindsay Pal, observaba sus rostros con el rabillo del ojo mientras preparaba un té negro. Los invitados eran exalumnos de la Academia Serendia o aquellos con una conexión con uno de los profesores. Todos nobles de familias respetadas. Numerosas personalidades importantes entraban y salían para saludar en particular al duque Clockford, que se encontraba en la parte trasera de la sala. A pesar de la presencia de tantos otros nobles, el duque destacaba. Sus rasgos recordaban la belleza de su juventud, así como la de su nieto Félix. Sin embargo, a diferencia del príncipe, con su sonrisa siempre amable, el duque siempre parecía frío, como un lago en pleno invierno. Si lo enojabas un poco, te encontrarías ahogándote en ese lago antes de saber lo que había sucedido. El duque Clockford era un hombre importante que había contribuido mucho al desarrollo del reino, pero Lindsay sentía hacia él mucho más miedo que respeto. Creo que me mantendré fuera de su vista, pensó, colocando el té en una bandeja. Junto a una ventana, por cuyo cristal se filtraba la luz del sol, el mago de la mordedura de agua William McCragan mantenía una agradable conversación con el mago del humo violeta Gideon Rutherford. Mientras dejaba el té junto a ellos, Lindsay escuchó algo de lo que decían los dos viejos profesores. Hablando de eso, acabo de recibir noticias de Luis, comentó Rutherford. Al parecer, esa chica Everett sigue encerrada como una reclusa. Respondió McCragan. Supongo que no ha cambiado desde que estaba en Minerva. Como ya se graduó, me da pena ser quisquillosa.
pero no se puede hacer nada con esa timidez suya. Pero esa chica, Mónica Norton, se había vuelto mucho más alegre desde que se transfirió a la academia, por lo que no estaba demasiado preocupada por ella. Lindsay esperaba en secreto que ese Everett por el que tanto se preocupaba el profesor Rutherford hiciera algunos amigos. Observó cómo McCragan cogía su taza de té con ambas manos y decía, sí es Everett. ¿Por quién estás preocupado? Tengo la extraña sensación de que no tienes por qué preocuparte. Ah, sí. Respondió Rutherford dubitativamente. McCragan tomó un sorbo fuerte de té y luego dijo en un tono relajado, estoy casi seguro de que se está divirtiendo mucho más de lo que crees. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que te haya gustado y también espera que tengas un lindísimo día. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.